Washington refleja la imagen más utópica de los Estados Unidos. Nacida tras la declaración de independencia por la voluntad política de los padres de la nueva nación, creció al sur del río Potomac, en tierras cedidas por los estados de Virginia y Maryland. Llevaría el nombre del primer presidente de los Estados Unidos y sería la sede del gobierno de la nación, con plena autonomía y libre de la jurisdicción política de cualquier estado para garantizar la seguridad e independencia de senadores y congresistas. Washington, Distrito de Columbia, en honor del descubridor de América, fue creada de nueva planta, siguiendo los mismos criterios urbanísticos que 60 años después triunfarían en París con el Plan Haussmann. Fue París la que se inspiró en Washington, y no al revés, como se ha afirmado numerosas veces. Avenidas y edificios representativos responden a una arquitectura monumental empleada para resaltar el poder del nuevo Estado y la gloria de los héroes norteamericanos. Capital política, también se alza como capital de la cultura al reunir las grandes bibliotecas del Congreso con la mayor concentración de museos del continente americano. Símbolo del nivel de vida estadounidense, Washington extiende su influencia por las tierras de Virginia y Maryland, donde los grandes bosques rodean a las ciudades de los pioneros y a las haciendas históricas. Meticulosamente conservados, los campos de batalla de la Guerra de Secesión están convertidos en lugares de conmemoración del pasado, mientras en la costa el presente se vive en las lujosas zonas residenciales y en la actividad portuaria de Baltimore. La diversidad étnica de los habitantes de Washington. Los visitantes procedentes de toda la Unión y las delegaciones diplomáticas de medio mundo la convierten en un poliedro de infinitas caras, en una capital que tiene el rostro blanco de sus edificios, las manos negras de su población mayoritaria y el corazón multirracial. Rodeada por los bosques sagrados de los indios Piscataways, Washington nació para representar al nuevo Estado de América y ser símbolo de un orden social basado en el imperio de la razón, que había hecho suya la máxima de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. George Washington encargó al ingeniero francés Pierre-Charles L'Enfant el plano de una capital que reflejara la grandeza de un imperio. En la Plaza de la Libertad se reproduce la retícula de calles originarias cortadas diagonalmente por grandes avenidas que llevan los nombres de los diferentes estados de la Unión. Siguiendo ritos masónicos, el 13 de octubre de 1792, George Washington colocó la primera piedra de la Casa Blanca, pero fue el único presidente que no la habitó. L'Enfant eligió una colina perfecta para levantar el Capitolio, que junto a la Corte Suprema y la Biblioteca del Congreso serían los tres edificios más representativos de la joven democracia. Centro de la ciudad y de todo el país, el Capitolio tenía que representar la soberanía del pueblo ejercida a través del poder legislativo. Era el espacio sagrado del nuevo Estado y, como tal, fue cubierto por una cúpula descomunal inspirada en la Basílica de San Pedro de Roma. Los padres de la patria quisieron subrayar su importancia simbólica al prohibir que ningún edificio de la ciudad lo superase en altura, lográndose una urbe de volumetría uniforme, sin rascacielos disonantes.
Las escalinatas se repiten a modo de pedestales de los edificios públicos. La colindante Biblioteca del Congreso toma un cariz afrancesado que recuerda a la Ópera de París. El edificio está dedicado a Thomas Jefferson, en recuerdo al padre de la patria que dijo: educad al pueblo en general, y la tiranía y la opresión de cuerpo y de mente desaparecerán como los espíritus de las tinieblas cuando llega el día. Abierta a la consulta pública, sus fondos superan los 100 millones de documentos y sus salones acogen a numerosos actos culturales. Concebido como un auténtico templo del saber, se levantó en 1897 en estilo neorrenacentista para rendir pleitesía a la cultura occidental mediante una iconografía de inspiración clásica, acentuada por una serie de inscripciones que recuerdan a los visitantes que conocimiento es poder, como dijo Francis Bacon, o la ignorancia es una maldición de Dios, el conocimiento son las alas con las cuales volamos hacia el cielo, que advirtió Shakespeare. La grandiosidad de los fondos está enriquecida con joyas bibliográficas que se muestran al público, como la Biblia de Gutenberg, el primer libro impreso con tipos movibles, y la Gran Biblia de Maine manuscrita. La biblioteca, que comenzó con la colección privada de Jefferson, no dejó de incrementar sus fondos hasta convertirse en la mayor del mundo, ampliándose con 2 edificios anexos, el John Adams, de 1939, y el James Madison, de 1980. La Biblioteca del Congreso se fundó en el año 1800, cuando el Congreso de Estados Unidos se trasladó desde Filadelfia a la nueva sede de Washington, D.C. Después creció en 1815, cuando Thomas Jefferson, presidente saliente de los Estados Unidos, le vendió su colección privada a la Biblioteca del Congreso. De esta manera, la biblioteca, que entonces era pequeña, se convirtió en una biblioteca que abarcaba todos los temas posibles, y hoy es la más grande del mundo, con más de 125 millones de ejemplares en casi todos los idiomas y formatos. Es una biblioteca universal que forma parte de la rama legislativa y también que proporciona al Congreso la información necesaria para crear las leyes. Custodiado por el Jardín Botánico y los edificios dedicados a las oficinas de congresistas y senadores, el Capitolio oculta en el subsuelo un hormiguero administrativo y secreto, con calles subterráneas que permiten el acceso directo de los legisladores al Congreso y al Senado. A la espalda de los edificios administrativos, la colina del Capitolio conserva las casas del siglo XIX, que pertenecieron a los primeros congresistas y que guardan la esencia de un tiempo que se niega a pasar y sobrevive en los barrios residenciales de Washington. La colina del Capitolio también sustenta la descomunal Union Station, hecha a la medida del gigantismo nacional. Inaugurada en 1907 como la estación más grande que existía, su arquitecto, Daniel H. Burham, se inspiró en el Arco de Constantino en Roma. De la Union Station parten los viajeros que deciden darse una vuelta por Nueva York, que tan solo está a 3 horas de viaje en tren. A ella llegan diariamente 600.000 trabajadores de la maquinaria estatal y económica que rige al coloso americano. Aunque la hora de entrada al trabajo es flexible para evitar los embotellamientos, solo hay que pasearse por la avenida Pensilvania a primeras horas de la mañana para ser testigo de la odisea diaria por llegar al puesto de trabajo. La avenida Pensilvania, que une el Capitolio con la Casa Blanca, despliega los edificios más célebres de la maquinaria estatal y municipal. Tantas veces ha salido en las pantallas de cine y la televisión que se tiene la sensación de conocerla perfectamente. En ella,
se instala orgullosa la antigua oficina postal, el Pabellón, convertida hoy en un centro de ocio para los funcionarios del entorno. La Pensilvania vive en una continua fiesta oficial, escenario de las más importantes celebraciones, como el primer paseo presidencial de los presidentes. Adorna sus mástiles para recibir a los visitantes del monumento a la Armada de los Estados Unidos. Otro famoso edificio, el del FBI, Oficina Federal de Investigaciones, de estilo brutalista, alberga a 8.000 policías que investigan con la tecnología más avanzada delitos criminales agrupados en 250 categorías distintas. Los árboles traídos de todos los estados de la Unión montan guardia en torno al monumento del general Ulysses Grant, comandante victorioso de las tropas unionistas en la Guerra de Secesión. Ante el Capitolio avanza poderosa la Avenida del Mall, concebida como un espacio conmemorativo dedicado a los grandes hombres que hicieron posible la nación. Pero el Mall también tiene un significado cultural al albergar la mayor concentración de museos que existe. Museos que en buena parte responden a la labor filantrópica de los grandes coleccionistas norteamericanos que terminaron por legar sus colecciones privadas. El castillo Smithsonian recuerda al mayor mecenas de la ciudad, el científico James Smithson, que aunque no estuvo en vida en territorio estadounidense, donó toda su fortuna con la esperanza de que en el nuevo estado imperase un orden más democrático que en el Reino Unido, cuya Cámara de los Lores le había rechazado al ser hijo ilegítimo de un duque. Con el nombre de Smithsonian, creó en 1846 una institución que incrementara y difundiera el conocimiento entre los hombres. En la actualidad, 9 de sus museos se alzan en el Mall, con 75 millones de objetos que pueden contemplarse gratuitamente. Prueba máxima del mecenazgo, la Galería Nacional de Arte reúne una pinacoteca de obras maestras de los siglos XIII en adelante, iniciada por el magnate Andrew W. Mellon. Cuando fue concebido en 1937 por el arquitecto John Russell Pope, se intentó acabar con el concepto de museo-mausoleo tan extendido en Europa. Aquí se quiso un museo-salón cómodo y acogedor para el visitante. Un museo que solo podría incrementar sus colecciones por donaciones filantrópicas. Todo museo tiene una obra emblemática. En la Galería Nacional de Arte reina Ginebra, el único cuadro de Leonardo da Vinci que ha cruzado el Atlántico. La fabulosa colección de pintura italiana convierte a Rafael en el pintor mejor representado entre las obras de Perugino, Giorgione y Tiziano. Las obras maestras de Rembrandt cuelgan en las salas dedicadas a la pintura holandesa, junto a las de Rubens. La Galería Nacional de Arte dedica una importante sección al siglo XIX. Empezando por Francisco de Goya, desemboca en la gran revolución artística que significó el impresionismo. Manet, Renoir o Toulouse-Lautrec están magníficamente representados junto a Cézanne, que alejados de las modas muestran la esencia de las cosas. En el edificio anexo es la arquitectura la que parece una pieza del museo. Un bello y diáfano envoltorio, proyectado por Ming Pei, fue construido en 1978 para albergar las colecciones de arte de los siglos XX y XXI. El arquitecto japonés se especializó en levantar edificaciones ultramodernas en entornos históricos, como hizo también con la pirámide de cristal en el Museo del Louvre. Los iconos de la pintura norteamericana, como el retrato de Marilyn realizado por Andy Warhol,
indican que cada época debe encontrar su propia forma de expresión. La fabulosa colección de Van Gogh y Modigliani conduce a la de Picasso, que sin duda es el pintor español del siglo XX con más obra expuesta en la Galería Nacional de Arte. Justo en el centro del mall, George Washington, el fundador de la ciudad, el héroe de la independencia, obtiene el homenaje de su pueblo mediante un sobrio obelisco de 150 metros de altura. Junto al lago de las Mareas, un templo clásico recuerda a Jefferson, el gran intelectual que destacó en las matemáticas, las ciencias naturales, la arquitectura, la música y sobre todo las ciencias jurídicas que le permitieron dejar escrito para la posteridad: he jurado frente al altar de Dios demostrar oposición eterna contra toda forma de tiranía sobre la mente de los hombres. Palabras que 225 años después siguen teniendo vigencia para los que creen en un mundo más justo. La escenografía monumental del mall culmina en el monumento a Abraham Lincoln. La sobriedad formal del templo griego custodia la efigie del primer presidente asesinado, cuya actitud pensativa trae el recuerdo de los graves conflictos que tuvo que afrontar cuando en 1863 abolió la esclavitud. Peldaño a peldaño, los viajeros conquistan los monumentos de mármol erigidos como símbolos de un nuevo orden mundial. Pero entre la hierba se inicia otro recorrido en busca de los muertos en combate. El monumento a los veteranos de la Guerra de Corea asalta al visitante con el realismo estremecedor de la tensión de los soldados ante la inminente batalla y su promesa de muerte. Edgar fue capitán de los marines durante la guerra. Nos satisface tener el monumento a la Guerra de Corea. Se conoce como la Guerra Olvidada. Es un recuerdo a todos los americanos y a los 33 ejércitos de las Naciones Unidas que lucharon en ella. Enfrente, el monumento a los veteranos del Vietnam guarda la emoción de una herida que el tiempo todavía no ha cerrado. Los grupos escultóricos reproducen la crudeza de una guerra donde lucharon hombres y mujeres de las diferentes razas que pueblan esta nación. Ante el mural inscrito con los 58.000 nombres de los caídos, rinden honor sus compañeros, los supervivientes del conflicto bélico más controvertido fuera y dentro de los Estados Unidos. No se olvida esta guerra. Los veteranos con su presencia recuerdan que aquella dura experiencia les hizo cambiar para siempre, y muchos de ellos se apartaron del sueño americano. Los pacifistas lograron terminar con la guerra del Vietnam, pero su lucha parece que no va a tener fin. A menudo, los familiares buscan en el fúnebre listado, ordenado cronológicamente, el nombre de su ser querido para llevarse el recuerdo del calco de un puñado de letras.
El río Potomac es el límite entre la vida y la muerte, cuyas dos orillas están unidas por el puente memorial de Arlington. En sus proximidades, un grupo de marines de bronce reproducen una fotografía ganadora del premio Pulitzer, que fue tomada en Iwo Jima durante la Segunda Guerra Mundial. Los verdes prados de Arlington no acogen a jóvenes besándose como sucede en el mall, sino a los militares muertos en guerras y más guerras que hacen meditar en el belicoso pasado del país. Cada zona corresponde a un conflicto. La guerra de la independencia, la guerra de secesión, la guerra con España, las dos guerras mundiales, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo, la guerra de Afganistán. Sin embargo, el monumento funerario más visitado no corresponde a un soldado, sino al presidente John Fitzgerald Kennedy, asesinado en 1963, que descansa junto a sus dos hijos muertos a temprana edad y a su viuda, Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis. Sobre este ejército de muertos se alza la casa del general surista Robert Lee. Los viejos muros guardan el recuerdo de Lee y de su esposa, la señora Curtis, bisnieta del presidente Washington. La derrota en la guerra de secesión del general de la Confederación trajo que su esposa no pudiera pagar en 1864 los impuestos de la propiedad, por lo que el gobierno federal la confiscó, destinándola para cementerio militar. Sin embargo, la señora Lee siguió reclamando su propiedad, título que recuperó su hijo Lee Curtis, pero en 1883 lo terminó por vender al gobierno. Salones y dormitorios recrean el lujo de los ricos hacendados, que al igual que sus hermanos europeos, vivían en el campo en mansiones inspiradas en Palladio, el gran arquitecto del Renacimiento. La moda europea representaba el esplendor de una sociedad crecida sobre la mano de obra esclava, que comenzó a desaparecer tras la derrota del general Lee y la consiguiente abolición de la esclavitud decretada por Abraham Lincoln. Cada día, ante la tumba del soldado desconocido, que curiosamente está vacía, se rinde guardia de honor. Pero el silencio es el mejor homenaje para las 215.000 personas enterradas en Arlington frente al mall. Un corto viaje desde Washington, a través de un paisaje humanizado por las grandes haciendas del estado de Virginia, introduce en el carácter rural de unas tierras que han preservado la esencia del siglo XVIII. Sus bosques también guardan retazos de una guerra que no se olvida. A orillas del cercano río Bull Run, se enfrentaron sin piedad federados y confederados en dos batallas decisivas que se conmemoran en el Manassas National Battlefield Park.
Cañones y soledad custodian el recuerdo de la contienda más sangrienta que sufrió Estados Unidos. De 1861 a 1865 lucharon 3 millones de soldados, de los cuales perdieron la vida 620.000. Un gran número de enfrentamientos tuvieron lugar en el estado de Virginia, que, equidistante entre el norte y el sur, se convirtió en un terrible campo de batalla. La primera batalla en Manassas tuvo lugar el 21 de julio de 1861, cuando 35.000 hombres llegados de Washington se enfrentaron a los 32.000 del ejército confederado. 13 meses después volvieron a combatir, alzándose de nuevo la Confederación con la victoria, gracias a la valiente estrategia de Robert Lee y Stonewall Jackson, que desbarataron las filas de John Poe. Rememorar el pasado se ha convertido en una obsesión de los habitantes del estado de Virginia. Podría decirse que viven inmersos en las corrientes estéticas de los siglos XVIII y XIX. Al pasear por Fredericksburg, resulta fácil rememorar la época de su fundación, en 1728, y los prósperos años en que fue un puerto tabacalero hasta convertirse en un importante centro comercial. La absoluta tranquilidad que hoy envuelve a la población contrasta con la importancia estratégica que tuvo durante la Guerra Civil, en la que cambió de manos 7 veces. Muchas casas coloniales se salvaron o fueron restauradas minuciosamente. Algunas, como las residencias de la madre y de la hermana de George Washington, la taberna y la farmacia, se abren como museos conmemorativos del primer presidente. Al este de Fredericksburg se extienden los campos de batalla donde murieron 65.000 soldados de la Unión y 40.000 confederados. El cementerio se alza como un desconsolador epílogo de una guerra que ha entrado a formar parte de la geografía de la leyenda al ser la protagonista de numerosas novelas y largometrajes. Los afroamericanos se adueñaron de la ciudad de la igualdad, convirtiéndose en la población mayoritaria que ha impuesto un estilo de vida propio. En Washington se escribieron las grandes páginas de la historia del abolicionismo. El barrio Shaw fue una ciudad dentro de otra ciudad, donde se alzaban empresas y comercios que regentaban y atendían a la población de color.
bronce recuerda a los 209.000 soldados afroamericanos que lucharon por la abolición de la esclavitud. Curiosamente, 7.000 de estos nombres pertenecen a oficiales blancos, pero también hay 2.500 con apellidos hispanos que lucharon junto a los afroamericanos en esta guerra para poner fin a la esclavitud y hacer de América un país en el que todo el mundo fuese libre. Es una historia curiosa porque en este barrio donde nos encontramos existe un alto nivel de integración. Hay una comunidad hispana muy alta y estamos contentos de decir que este monumento es universal y multicultural, que representa a una comunidad y a todo el mundo. El corazón del barrio Shaw palpitaba en la U Street, el Broadway negro repleto de clubs de jazz y de teatros. En la actualidad, solo queda abierto el Teatro Lincoln y algunos clubes que viven la estela dejada por Duke Ellington. Las casas de estilo victoriano fueron los hogares de numerosos abolicionistas que hasta 1868 no lograron la proclamación de la ciudadanía para los afroamericanos y la igual protección ante la ley. En 1870 obtuvieron otro triunfo histórico con la extensión de los derechos civiles a todos los ciudadanos, independientemente de su raza, color o previa condición de esclavos. Tuvieron que esperar hasta 1954 para conseguir que la Corte Suprema aprobase que blancos y negros fueran al mismo colegio. El asesinato de Martin Luther King llevó a la desesperación a muchas familias que prendieron fuego a sus propias viviendas en el barrio Shaw, quedando en gran parte abandonado. En la actualidad, se está potenciando que la población afroamericana regrese y vuelva a ser mayoritaria en las históricas calles de la lucha por la igualdad. Un cinturón de ciudades históricas rodean a la capital federal. A 10 kilómetros en dirección sur se llega a Alessandria, que conserva su importancia desde el siglo XVII, cuando Washington era solo un territorio boscoso. Los mercaderes escoceses que la fundaron embarcaban en los muelles los productos rumbo a las Antillas y Europa. El humo del tabaco con el que comerciaban les prestó la prosperidad hasta que el ferrocarril llegó al puerto de Baltimore y el progreso se esfumó. Pero la vocación de anticuarios que padecen las clases más pudientes de Virginia han puesto de moda vivir en Alessandria, inmersos en un tiempo que solo existe aquí y en los libros de antaño. Al pasear por la vieja Alessandria, se pisan las calles que fueron trazadas a mediados del siglo XVIII con la colaboración de un joven llamado George Washington. Un vecindario fanático de la tradición ha restaurado las casas. Ha convertido los locales comerciales en restaurantes repletos de encanto o en glamurosas boutiques, mientras que las mansiones de los personajes históricos están abiertas a los visitantes. La tranquilidad visual se rompe ante una reproducción bastante fiable del Faro de Alejandría, levantada en 1932. No es fácil visitar en el mundo un templo masón. Con la emoción de realizar algo excepcional, se atraviesan las puertas del templo. La gran nave central rinde tributo a George Washington, el artífice de la independencia. En los frescos se representan los actos masónicos celebrados durante la colocación de la primera piedra del Capitolio. La gran sala desentraña buena parte del secretismo de una organización que aglutinó a gran número de las cabezas pensantes de los siglos XVIII y XIX. En busca de las huellas de Washington, se sigue hasta la cercana hacienda de Mount Vernon, donde vivió 45 años, convertido en uno de los grandes hacendados del nuevo país, ya que afirmaba
que le eran más gratos los asuntos agrícolas que los del Estado. Sus puertas siempre estaban abiertas a los independentistas que conspiraban en los salones, como Lafayette, que visitó al padre de la Libertad y le regaló la llave que abrió la puerta de la Bastilla. El mobiliario original rememora la vida cotidiana en el dormitorio de George y Martha, donde se despertaban a las 5 de la mañana. En su estudio trabajaba George hasta las 7 de la mañana, hora de desayunar y de partir a supervisar los trabajos agrarios. En el comedor principal se planearon las batallas de la Guerra de la Independencia, se recibió la noticia de la elección de Washington como presidente y se veló su cadáver. Al otro lado del lujo, Mount Vernon también muestra cómo era la vida de los esclavos de las plantaciones y sus quehaceres diarios. Un mundo rural en el que está enterrado Washington, alejado del boato oficial. De nuevo la ruta se adentra rumbo al este en el estado de Maryland para llegar a su capital, Annápolis. De estilo colonial y de dimensiones reducidas, sus calles son un alarde de vida tranquila, reticente a cualquier tipo de ostentación. El viejo puerto está convertido en un centro de deportes náuticos, pero las calles peatonales conservan las tabernas tradicionales, especializadas en mariscos y ambiente marinero. Desde sus muelles parten los barcos que navegan por la bahía de Chesapeake hacia la ciudad portuaria de Baltimore. A bordo se descubre la vida placentera de las clases altas de Washington, que descansan en estas tranquilas orillas del lujo. También esas orillas alojan la Academia Naval, un complejo de edificios levantados en 1845 que acoge a 4.200 estudiantes. Baltimore se presenta como la antítesis de Annápolis. No solo por estar convertida en la mayor ciudad del estado de Maryland, sino también por su gusto por la modernidad frente a la tradición. El gran puerto se ha poblado de rascacielos y su muelle principal es una pasarela de ocio con restaurantes entregados a los devoradores de cangrejos y a los músicos callejeros. La transformación de su centro industrial en un área de ocio fue planificada con el propósito de embellecer el perfil de la urbe, al obligar que parte de la inversión en obras públicas se destinase en la adquisición de obras de arte. El óptimo resultado ha hecho que el plan haya sido imitado en otras ciudades norteamericanas en proceso de reconversión. El viejo barrio de Fells Point ha salvado su fisonomía de siglos pasados a costa de entregarse a bares y restaurantes repletos de gente por las noches. Baltimore es el tercer puerto más grande de la costa atlántica después de Nueva York y Boston. Pero en lo referente al béisbol, los Orioles no se dejan ganar la delantera. De regreso a Washington, el río Potomac lame la colina donde se asienta Georgetown. La mole de la prestigiosa universidad donde estudió Su Alteza Real el Príncipe Felipe
sobresale entre el conjunto de casas de los siglos XVIII y XIX, en las que anidan los famosos desde que Jacqueline Kennedy las pusiera de moda entre el vecindario más elegante de la ciudad. Georgetown pierde su identidad en el Washington Harbour, aunque sea una reinterpretación de sí mismo, pero siguiendo la estética actual del lujo. El conjunto ofrece un buen pretexto para que los habitantes de Washington se entreguen a su gran pasión, vivir la calle y disfrutar de los espacios naturales. Muy cerca, el Hotel Watergate, símbolo de la corrupción política y del poder de la prensa, trae el recuerdo del film Todos los hombres del presidente, protagonizado por Robert Redford y Dustin Hoffman. Las orillas del poder dejan paso al poder de la cultura situado en el centro Kennedy, donde se dan cita a los más encumbrados artistas. El mejor espectáculo de Washington tiene lugar cada jornada en el Mall. El reparto está protagonizado a partes iguales por los habitantes de los barrios históricos y por los foráneos que llegan de toda la Unión a conocer los símbolos de su cultura. Concebido hace más de 200 años como un símbolo universal de la democracia, este descomunal rectángulo verde se convierte en otro monumento, donde el pueblo americano hace uso del ejercicio de la libertad de expresión con sus protestas. Aquí pronunció Martin Luther King su célebre I have a dream, yo tengo un sueño, y también fue el escenario de las tumultuosas manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Los ciudadanos también se apoderan de otros monumentos repartidos por toda la ciudad, como el A Wake Up, el despertar, que surge de las profundidades de la tierra. Las claves de esta sociedad se encuentran en el Museo Nacional de Historia Norteamericana, que abre sus puertas al Mall. Inaugurado en 1964, sus colecciones principales provienen de la Oficina de Patentes, por lo que ha sido llamado injustamente el desván de la nación. Sala a sala se muestra el desarrollo económico y social, desde los pioneros y la revolución industrial que cambió la faz del joven país, hasta los antepasados de los electrodomésticos más usados. El cartel de la Exposición Universal recuerda el momento en que Estados Unidos mostró al mundo sus avances tecnológicos, abriéndose las puertas del mercado internacional. La planta baja, dedicada a las ciencias y la tecnología, destaca por la maquinaria agrícola, el desarrollo de la locomoción y los aparatos eléctricos. De manera muy especial, se presta atención al descubrimiento de la luz eléctrica con las primeras bombillas que lograron cambiar la vida de los hombres. Si Estados Unidos se situó a la cabeza de la revolución científica y tecnológica, también lo hizo en la otra gran revolución de los 2 últimos siglos, que condujo a la igualdad de la mujer con el hombre. Las primeras sufragistas norteamericanas son recordadas con justicia en el Museo Nacional de Historia Norteamericana. Con una población que alcanza los 600.000 habitantes y un área de influencia en los vecinos estados de Maryland y Virginia que llega a los 6 millones, la ciudad se enfrenta diariamente al trasiego de los ejecutivos y funcionarios que marcan un ritmo hiperactivo en las calles del centro. La máquina del Estado mueve una parte importante de la vida de Washington,
que acoge al cuerpo diplomático y a las delegaciones de todo el mundo. Grandes hoteles y restaurantes reciben a los delegados provenientes de todo el país para celebrar convenciones empresariales o asistir a las reuniones con congresistas y senadores. En medio de la vida oficial, las delegaciones también hacen turismo. Frente a la Casa Blanca se llevan las mejores fotos y los mercadillos callejeros les proveen de souvenirs. El estilo neogótico de la Catedral Nacional se impone como el punto más elevado del skyline de la capital federal. Comenzada en 1921 por el arquitecto Philip Hubert Frogman, puede considerarse el último gran templo gótico que se ha construido. La sexta catedral más grande del mundo es la sede del obispo que preside la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, pero curiosamente está abierta a ceremonias religiosas para otros cultos. El DuPont Circle muestra el rostro cambiante de la ciudad y su multiplicidad de ambientes. Una calle o un parque se elevan como fronteras invisibles entre los barrios más lujosos o los marginales, entre las zonas comerciales y los barrios étnicos. Diplomáticos y hombres de negocios comparten las calles con gentes llegadas de todo el mundo, produciéndose una riqueza que emana de la diversidad de culturas. Los magnates de la revolución industrial, enriquecidos con las patentes más variopintas, levantaron impresionantes palacetes que otorgan al DuPont Circle el rostro más sofisticado de la capital. Las diferentes oleadas de emigrantes han ocupado un tiempo y un espacio en la urbe. Durante el siglo XX, los emigrantes africanos y sudamericanos que acudieron atraídos por la oferta de trabajo se repartieron por oficios. Así, el viajero se encontrará con que la mayoría de los taxistas proceden de Etiopía y los camareros suelen ser salvadoreños. Al oeste, se convierte en un barrio para caminar entre gentes llegadas de medio mundo, aunque algunas sean de bronce, como sucede con Gandhi. Galerías de arte y museos privados como la Phillips Collection, célebre por su colección de arte moderno, conviven con los palacetes de las embajadas y centros culturales de numerosos países, entre ellos España. Los primeros hispanos llegaron a Washington en la década de los 50 y los 60. Actualmente ya somos 700,000, o sea, hemos visto un crecimiento de más de 300% en los últimos 40 años. La gran mayoría de los hispanos vienen de Salvador, de Bolivia y de Perú. De españoles son pocos, pero tienen una influencia fuerte aquí en Washington. De empresarios, ya somos 32,000 empresarios, representando distintas industrias, desde la alta tecnología hasta los servicios a los clientes. Nadie duda que el Museo Nacional del Aire y el Espacio sea una visita obligada del viajero en Washington, ya que atraviesan sus puertas 9 millones de personas al año. Todo tipo de aviones y naves espaciales muestran la evolución de la tecnología aérea que culmina con los satélites y los complejos elementos de la exploración espacial. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Desde la nave Friendship, que usó John Glenn para dar la vuelta a la Tierra en 1962,
al Apolo 11, con el que los hombres llegaron a la Luna en 1969. Desde el Voyager I, que sacó las primeras fotografías del sistema solar, hasta los cohetes propulsores, las naves espaciales y un sinfín de objetos auténticos usados por los astronautas que marcan los grandes hitos de la carrera espacial. Una parte importante del museo se dedica a la aeronáutica desde sus comienzos. Los viejos cacharros y los aviones ultramodernos cuelgan del techo del espectacular edificio diseñado por el arquitecto Geo Bata en 1976. El espíritu de San Luis, que utilizó Charles Lindbergh para cruzar el Atlántico, se codea con otros famosos aparatos como el de los hermanos Wright, que realizó el primer vuelo a motor en 1903, y el Bell XS I, que rompió por primera vez la barrera del sonido en 1947. Una tecnología que tan solo ha sido superada en interés por las telecomunicaciones. La pasión televisiva inunda los establecimientos públicos. Y en el Sport Café, los clientes siguen varios encuentros deportivos a la vez, mientras toman una copa y devoran las especialidades de la cocina rápida. La noche enciende las luces del barrio de Adams Morgan, donde la ciudad acude a divertirse sin diferencias de raza, sexo o poder adquisitivo. Cada comunidad abre su restaurante o su bar, dando lugar a una mezcolanza étnica difícil de imaginar en otras capitales mundiales. Washington pasea y se divierte en las calles, hiperactiva y culta, multirracial y abierta, oficialista y bohemia. La ciudad que venera a los fundadores del Imperio Americano tiene tantos ambientes como grupos étnicos pueblan sus aceras. Pero su canción más profunda sale de las gargantas afroamericanas que pueblan los clubs de jazz desde los tiempos en que George Washington decidió inventar una capital junto al Potomac.